En el marco del Sexto Congreso Internacional de Formación Permanente e Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, comparto el avance de mi investigación, comportamiento, competencias digitales y comportamiento organizacional, contribuciones de la psicología al desarrollo del talento en entornos digitales. La transformación digital después del COVID-19 no es solamente un proyecto tecnológico, es un fenómeno cultural, humano, organizacional, que le ha dejado el desafío a las organizaciones, pero particularmente a sus líderes, de redefinirse, entendiendo que no solamente están llamados a dirigir equipos, sino que es preciso liderar entornos híbridos virtuales, gestionar datos, comunicar digitalmente, sostener bienestar psicológico en hábitos conectados. Y desde allí, pues, todo este contexto genera unas preguntas importantes como cuáles son las competencias que debería desarrollar tanto los colaboradores como el liderazgo en el contexto de los aportes también que hace la psicología organizacional en este proceso pues, de cambio. La psicología organizacional ha proveído modelos para evaluar las competencias y las competencias digitales, de manera que permite que se evalúen cuáles son las brechas en los aspectos técnicos, pero en los aspectos psicosociales con respecto a lo que es la adopción tecnológica, diseñando intervenciones que integren el bienestar, la cultura y el desempeño, que han sido tres grandes ejes en estos últimos años, precisamente por el valor que tienen las personas dentro de las organizaciones y la búsqueda de las organizaciones para retener el talento humano. Entonces, desde allí el bienestar es un aspecto clave. El avance de la cultura en el proceso de generar mejores prácticas, establecer políticas que faciliten un uso adecuado de las tecnologías y facilitar el desempeño de las personas. También la psicología organizacional ha trabajado en este tiempo en construir o en direccionar a los líderes hacia comportamientos como construir confianza en las relaciones que tienen que ver con la tecnología digital, la adaptación emocional a los cambios tecnológicos. Para las personas en las organizaciones, no para todas ha sido tan fácil, en el sentido de que para algunos, y depende pues de las aptitudes como de las actitudes, para algunas personas las aptitudes para el uso de la tecnología están más desarrolladas por su formación, por su experiencia y aún por sus creencias. En el caso de algunas otras tienen mayor dificultad justamente por las creencias, por la experiencia que tienen en cuanto al uso. Puede ser que tienen menor experiencia por su formación también. Entonces, todos estos son elementos que son importantes a la hora de hacer o de considerar esta transición hacia el uso de las tecnologías en un ámbito donde las organizaciones se mueven hoy como, como uno de los aspectos más normal. Entonces, el líder tiene un rol importante desde ese punto de vista. También la psicología, pues, avanza en el desarrollo o en el diseño de estrategias para potenciar el desarrollo y la adaptación del talento humano. En la tecnología es entendible que en este tiempo, en este momento, es una herramienta valiosa para que las personas se formen de forma constante, utilizando, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, modelos tan importantes de aprendizaje o de estrategias para aprender efectivas como el modelo BART, que le facilita a las personas identificarse de una manera más fácil, personalizada, para aprender cuáles son su orientación, donde más se le facilita y en ese caso, por ejemplo, los asistentes diseñados para poder facilitar esto a las personas, asimilar el conocimiento, pues son de las maneras más ágiles, amigables para poder generar o aprender en un proceso de desarrollo dentro de la organización. Entonces, en este sentido, la organización o la psicología organizacional más bien
da un interés, tiene un interés especial en lo que es la adaptación efectiva de las personas a las transformaciones tecnológicas y organizacionales. Eh, en este caso, en el contexto del liderazgo también de las personas y los colaboradores en general, el liderazgo tiene un reto importante y es no solamente contar con sistemas robustos, que es parte de las necesidades, tener tecnología de punta por la misma rapidez en que estas cambian y por supuesto entender desde allí y el moverse con este tipo de sistemas robustos, sino que también tener la capacidad de interactuar con las personas de una manera em, crítica, flexible y orientada al valor. Eh, en este caso, el líder es quien de alguna manera imparte, modela, acompaña a su equipo de trabajo para moverse desde ese punto de vista. Definitivamente, las tecnologías son una herramienta que nos facilita como colaboradores de las organizaciones ser un poco más efectivos, pero movernos dentro de un contexto, dentro de en que entendemos que el valor lo agregamos nosotros a través de nuestra interacción y nuestra capacidad de ser flexibles y adaptarnos y evaluarnos en lo que tiene que ver con nuestra relación social, emocional, en los procesos con los cuales tenemos que atender a nuestro cliente interno, externo y en general los grupos de interés. Entonces es una herramienta importante y el líder es quien facilita ese acompañamiento y modela de alguna manera todo este proceso de generar valor y lograr tener ese balance. Los entornos híbridos también requieren generar no solamente híbridos, sino virtuales. Tiene el reto, el desafío de gestionar la información digital, de comunicarse eficazmente eh, por medios digitales, virtuales y de sostener ese bienestar en contenido, en contextos altamente conectados. Lo decía hace un momento, eso es parte de lo que las organizaciones han estado buscando dentro de ese proceso de bienestar, entendiéndolo desde el punto de vista integral, donde lo humano se mantenga en ese contexto, sea lo más importante para las organizaciones. Esto es un proceso de descubrir cómo hacerlo, eh, especialmente porque, haciendo un paréntesis, un poco los riesgos que se tienen dentro de las organizaciones donde se usa un alto nivel de conectividad, pues genera unos riesgos sociales, emocionales, en el cual las organizaciones están trabajando para eh, hacer cambios dentro de la cultura general, políticas que faciliten ese cambio constante, esa mejora constante en lo que es el desarrollo de las personas en las organizaciones. Ahora bien, esto tiene pues que formar parte de lo que es la cultura organizacional y la toma de decisiones estratégicas, ya que son los líderes quienes están allí en este proceso constante. Las competencias digitales son entonces articuladoras, son facilitadores para integrar el desempeño, tienen una injerencia especial en la productividad, en la autonomía, en la adaptabilidad y en la capacidad de aprendizaje continuo. Son un requisito, ya no son una alternativa para las organizaciones ni para los trabajadores y líderes, son un requisito que facilitan que sean mucho más competitivas y le facilitan una gestión más ágil, mitigar los errores, generar menos costos en las operaciones, fomentar una mayor autonomía de los trabajadores y una toma de decisiones mucho más objetiva, más informada mediante el uso de la data. Esto implica pues entonces un balance entre lo que es tecnología, los aspectos humanos, emocionales, relacionales de las personas. El objetivo general de esta investigación pues básicamente fue realizar una revisión sistemática de la literatura mm, bajo la metodología Prisma,
las competencias digitales que deben desarrollar los colaboradores y líderes organizacionales, así como los aportes de la psicología organizacional. Objetivos específicos: identificar las competencias digitales que deben estar presentes en los colaboradores y líderes organizacionales, examinar las competencias digitales que deben desarrollar los líderes organizacionales en su rol en la toma de decisiones, la gestión de equipos híbridos y transformación digital, y comprender los aportes de la psicología al comportamiento de las organizaciones en el contexto de las competencias digitales. La metodología, básicamente se realizó una revisión de la literatura usando la metodología Prisma, apelando a bases de datos indexadas de calidad y fácil acceso como Scopus y Science Direct. Se tomaron criterios de inclusión como artículos comprendidos sobre la temática. eh, en el periodo 2020-2025 en idiomas inglés y español se obtuvo un 25, se obtuvieron 25 publicaciones en el programa de Prisma. Y desde allí algunos avances de lo que son los resultados, de las conclusiones que se pueden dar hasta el momento es, eh, se puede decir que las organizaciones hoy en día necesitan ser altamente flexibles, resilientes, que cuenten con líderes que impulsen esas competencias técnicas, que cuenten con subespecializaciones. Las especializaciones hoy en día cada vez van demandando por los procesos que se generan en los temas que tienen que ver con tecnología, eh, más subespecialización en términos de lo que es tecnología, como minería de datos, ciberseguridad, manejo de la data, plataformas que impulsen el desarrollo de las personas, el desempeño. Asimismo, generar o facilitar los procesos de cambio, de actitud de cambio hacia la tecnología, construyendo gobernanza política, además, en los temas de data y la cultura. El liderazgo está llamado a impulsar en la cultura de las capacidades críticas, sociales, de interacción en equipos virtuales, regulación emocional, que en eso tiene que ver muchísimo, no solamente la regulación emocional, sino física y el autocuidado, la flexibilidad y el aprendizaje continuo. El liderazgo está llamado también a apoyarse en la psicología, entendiendo que esta es un puente entre la tecnología y el comportamiento humano. De ahí el valor que tienen las investigaciones en este momento para, para comprender este proceso. La psicología organizacional aporta modelos para evaluar las competencias, comprender la adaptación al cambio, diseñar intervenciones que integren el bienestar, la cultura y la innovación. Si bien es cierto, en la medida que se tenga el foco puesto en las personas, en las organizaciones para desarrollar esas competencias, pues más probabilidades tendremos de que aprovechar todo lo que nos ofrece la tecnología en pro de tener una cultura de creatividad, de lograr que haya una interacción social importante, que se generen unas relaciones de confianza sólidas entre los equipos, de manera tal que se pueda orientar una cultura de innovación. Y su rol es definitivamente clave, el de la psicología organizacional, en lo que tiene que ver con una transformación digital, de modo que sea sostenible, centrada en las personas. Mm, Agradezco entonces su interés en esta investigación. Espero que los avances de la misma sean útiles para los desarrollos que ustedes estén realizando en este momento sobre la temática.